Bueno, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Entonces, pues, darles la bienvenida ya a una ecuación diferencial. Entonces, les estaba diciendo que una ecuación diferencial es una ecuación en la cual hay una derivada que la compone, ¿sí? Es decir, en uno de sus términos hay una o más derivadas. Ahora, que si tiene, digamos, la segunda derivada, que si tienen las variables están elevadas a la 2, a la 3, o que si tenemos diferentes letras, pues hay una clasificación de ellas. ¿Sí? Que son ordinarias, parciales, que son de primero o segundo grado y demás. Entonces, esa lectura, por favor, les recomiendo que la hagan del libro Denis Seal, que yo se los compartí ya hace un ratico, ¿cierto? Y sepan después de esta clase qué es una ecuación diferencial y cómo se pueden clasificar, aunque nosotros aquí más que todo lo que vamos a hacer son ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Porque pues ecuaciones diferenciales es un tema muy, muy amplio. Entonces, ¿qué nos dice este problemita? Nos dice verificar si la siguiente función, ¿cuál función? Y es igual a 2e a la 3x más 1, es la solución, ojo, es la solución, o sea, vamos a ver si realmente esta función es solución a esta ecuación diferencial, ¿sí? A de y respecto a x es igual a 3y menos 3. Entonces, para poder encontrar, ¿sí? La igualdad, digamos, saber determinar si realmente esta función es solución a la ecuación diferencial, obligatoriamente tenemos que derivar esta función, ¿sí? Esta, 2e a la 3x más 1. Entonces, aquí hay un producto. Sin embargo, vamos a recordar cómo se deriva e a la 3x. Entonces, no olviden, ¿sí? Que e a la 3x hay una derivada interna, ¿sí? Que es prácticamente ese 3x. Y tenemos otra derivada que es la externa, que es toda la función. Entonces, empezamos a derivar la interna. Entonces, la interna, la derivada de 3x es 3 por la función entera, y recuerden que la derivada de e a la x es la misma. Entonces, volvemos a colocar e a la 3x. Listo, por favor, si no les quedó muy claro, entonces tienen que recordarlo, digamos, ya sea en las clases anteriores o en algunos tutoriales que ustedes puedan encontrar ejercicios resueltos. Entonces, ¿cómo lo buscan? Derivada de funciones exponenciales, ¿sí? Así nada más en base a Euler puede ser. Entonces, tenemos 3e a la 3x, ¿sí? Esa es la derivada de e a la 3x. Recuerden que esto es un producto. Entonces, la derivada de 2 es 0. Por e a la 3x, pues da 0. Entonces, ¿para qué lo colocamos? Más la derivada de la segunda, que es e a la 3x, entonces ya sabemos que es quién. Es este señor que tenemos acá. 3e a la 3x. Vamos otra vez acá. 3e a la 3x, por favor, esa es la derivada de b, ¿sí? Por el primero sin derivar, por 2, ¿sí? Más 1. Entonces la derivada de 1, pues es 0. Aquí estamos derivando y respecto a x, no hay más variables, no hay nada más. Entonces, en otras palabras, la derivada de esta función es 6e a la 3x. ¿Listos? ¿De dónde salió ese 6? Pues simplemente multiplicar aquí 2 por 3. Entonces eso nos da 6. 6e a la 3x. Listo. Ya tenemos que la derivada es 6e a la 3x. Ahora vamos a verificar si eso realmente es cierto. Entonces nos están diciendo y', pónganle cuidado, por favor, la voy a poner acá. ¿Quién es y'? 6e a la 3x. ¿Sí? 6e a la 3x. Vamos a ver si eso es igual a 3 multiplicado por y. ¿Quién es y? Entonces lo colocamos aquí entre paréntesis. 2e a la 3x más 1, ¿sí? A la 3x, aquí abajo, más 1, menos 3. Por favor, ¿qué dice ahí? Simplemente sustituí y. ¿Por qué? Pues porque es que me están dando y. Entonces la sustituí ahí y desarrollamos esto. Entonces, esto será igual. 3 por 2 da 6e a la 3x más 3, porque 3 por 1
3 menos 3. ¿Sí? Entonces, como ustedes se pueden estar dando cuenta, esto se simplifica, se elimina, ¿sí? 3 menos 3 nos da 0. Y en conclusión, tenemos que en efecto, sí se cumple. 6e a la 3x, es decir, la derivada de esta función es igual a multiplicar 3 veces la función menos 3. Entonces, aquí simplemente lo que uno puede colocar al final es la función es solución a la ecuación diferencial ordinaria. ¿Listos? Cuando ustedes vean EDO o E.D.O en un libro de ecuaciones diferenciales, significa que es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Listos? Bueno, muchachos, entonces esa es, ya entonces empezamos a diferenciar lo que es una función, lo que es una ecuación diferencial y cómo se puede verificar su solución. ¿Listos? Bueno, entonces, ahora sí hagamos unas preguntitas acá pequeñitas. Eh, a ver, Camilo Cárdenas, ¿me escucha? Sí, señor. Camilo, cuénteme, ¿cuál es la función entonces ahí? El de Y respecto a X, Uy, no, Camilo, ¿no? Que no. estoy copiando. ¿Cuál es la función ahí de todas de esas dos? ¿Cuál es la función? ¿Qué pasa, Camilo? ¿No? ¿No recuerda muy bien? No, no, señor, qué pena. Bueno, listo. Preguntémosle entonces a Jimena, a ver si ahora sí contesta. Jimena, buenas noches. Buenas noches, qué pena. Tranquila, Jimena, cuéntame ahí cuál es la función. Y igual a 12. ¿Ya resuelta o No, la función nomás, ¿es y igual a quién? 12 a la 3x más uno? Correcto, muy bien, muchas gracias, Jimena. Vale, qué pena, es que me paré un momento. Bueno, no te preocupes. Davis Padilla, ¿cuál es la ecuación diferencial? 2y respecto a x ¿Cómo es digo? igual 2y no, de y. a dy. De y respecto a x. dy respecto a x es igual a 3y menos 3. ¿Y por qué eso es una ecuación diferencial? Porque se deriva. Porque hay una derivada. ¿Listos? Porque hay una derivada. Listo. David, muchas gracias. Neider Cortés, Sí, señor. cuénteme, ¿qué concluimos acá? Concluimos que, pues, dando todo el resultado, la función es solución a la ecuación diferencial en orden. Bueno, casi, ordinaria, pero muy bien, Neider, gracias. Bueno, y por último, a ver, preguntémosle aquí el último que me aparece, Samuel Retiz, o Retis, la verdad no sé cómo se pronuncia. Samuel, ¿me escucha? Sí, señor. Samuel, en conclusión, ¿cómo podríamos describir este proceso? ¿Cómo podríamos explicar qué fue lo que yo hice ahí? Se derivó la función y con el resultado de la función se reemplaza y en la ecuación diferencial dándonos un resultado eh, positivo para llegar a la solución de la E. Perfecto, muy bien, Samuel, gracias. Bueno, más que un resultado positivo, es un resultado equivalente, ¿no? O sea, es decir, está antes del igual, es equivalente a lo que está después del igual. Si, por ejemplo, vamos a imaginar y vamos a hacerlo de otro color, vamos a hacerlo de rojo, ¿sí? Entonces, coloquemos aquí rojo. Si aquí fuera, por ejemplo, un 2, ¿sí? Vamos a imaginar que ese no es el 1, sino es un 2. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tendría que ser 2. En la derivada, pues no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Pues porque la derivada de 2 es 0, entonces sigue siendo la misma, ¿sí? Y no hay ningún inconveniente. La derivada es exactamente igual. Pero si yo multiplico acá 3 por 2, me daría 6 en lugar de 3. Y 6 menos 3 me daría 3 positivo. Entonces me daría esto más 3. Y no sería solución.
¿Por qué no sería solución? Pues porque no es igual a esto. ¿Sí? Por favor, ¿qué estoy haciendo acá? No es tratar de enredarlos, no es tratar de confundirlos, no. Es mostrarles a través de un contraejemplo, se llama eso en matemáticas. Un contraejemplo es como decir un ejemplo errado, un ejemplo que no nos da, ¿sí? ¿Qué sucede cuando no es solución a la ecuación diferencial dada? Entonces, como se pueden dar cuenta, el solo hecho de cambiar un 1 aquí, ¿sí? Por un 2 o por un 3 o por un 5 por un 10 o por un 1000, automáticamente ya no es, esta función ya no es solución a la ecuación diferencial. ¿Listos? Entonces, bueno, muy bien, muchas gracias, Samuel. A ver, preguntémosle aquí al último, a ver, al que llegó tardecito, John Guzmán. No, ya se volvió a salir. Y necesitaba a John Guzmán porque el parcial de él no abrió, entonces no le pude colocar nota. Alexander, está alzando la mano. Cuénteme, Alexander, antes de que se acabe la videollamada. Sí, señor. En este caso, por ejemplo, como está haciendo el contraejemplo, que no dé igual como tal a la derivada de y,